Bueno, Avi, vamos a presentarlo, recién lo anunciábamos, Marcelo Ramal, ex legislador. Gracias, Marcelo, por haber venido. Gracias por la invitación. Mira, me acaba de mandar un amigo un mensaje, que es importante que lo hablemos. Pablo, pasé por Rivadavia el 4300, una cuadra de cola, de fila, de chicos en una pinturería buscando laburo. Esa cola, haciéndola bajo la lluvia. Claro, es un espejo de la Argentina. Si vos ves lo que está ocurriendo hoy con la desocupación, la subocupación, es decir, los que tienen alguna changa y trabajan cuando pueden, y que golpea muy fuertemente a los jóvenes, ¿no es cierto?, que es la franja más golpeada por esta crisis. Quiero decirte que hace unos días se publicaron datos de empleo y vuelven a confirmar que lo que el gobierno presenta como supuesto crecimiento del empleo es nada más que un aumento del número de monotributistas, es decir, personas que tienen que trabajar las horas que pueden o tienen alguna tarea precaria. Inclusive muchos de ellos que tenían un empleo fijo fueron despedidos y ahora trabajan como pueden en forma precaria, extendiendo una factura, un recibo cuando tienen la oportunidad de hacerlo. Esta es la realidad que vivimos hoy y por supuesto estas recomendaciones, entre comillas recomendaciones porque son órdenes en realidad del Fondo Monetario Internacional, apuntan, ¿no es cierto?, a provocar más despidos, particularmente en todo lo que tiene que ver con el Estado. Ahora, ¿esto es una intervención del Fondo Monetario en nuestra economía? ¿Lo lee de esa manera? Una intervención promovida o traída por el gobierno. Es decir, el Fondo Monetario no llega a la Argentina por generación espontánea. Macri lo fue a buscar para tratar de sacar al país de una cesación de pagos. Ahora, es interesante en este tema de lo que se conoció como la letra chica, ¿no?, del acuerdo del Fondo Monetario. Hay cosas que todos sabemos o se difundieron, este pedido de que haya más despidos en el sector público, caída del salario, tomar el fondo de garantía de los jubilados y usarlo para pagar la deuda, desamparando por lo tanto los saberes jubilatorios y los juicios que están pendientes de muchísimos jubilados. Y de los que van a venir. Claro, pero hay algo que se comentó poco y es lo siguiente. En ese mismo texto, el Fondo Monetario dice lo siguiente: hay que hacer todo esto, pero nosotros no damos ninguna garantía de que la Argentina pueda zafar de la crisis de deuda que tiene. Y agrega, dice, en países que tienen un nivel de deuda externa tan alto como la Argentina, generalmente terminan con una crisis de pagos. Es decir, el Fondo Monetario exige un plan de ajuste brutal, pero al mismo tiempo pronostica un nuevo default de la Argentina. O sea que presenta con el gobierno un programa económico en el cual ni el mismo Fondo Monetario cree. Ahora, yo me hacía esta pregunta cuando hablábamos con Adri y empezábamos el programa. ¿Cuál va a ser la bajada de línea, ¿no?, esta noche en la cena de Christine Lagarde para el gobierno? Porque hay una puja ahí de intereses. Christine, lo que quiere el Fondo Monetario es que Argentina haga un ajuste mucho más severo del que el presidente quiere hacer o del gabinete económico pretende hacer, porque ya mucho más no se puede ajustar, convengamos. Más claro, es caer directamente en la pobreza de muchísima gente. Sí, más por es que supuesto. la clase media que de pobre. Claro. Va a haber una exigencia de este tipo, pero la exigencia también es una forma de cubrirse las espaldas, el Fondo Monetario, frente a un plan que sabe que muy probablemente fracase. Y fracase no solamente por las dificultades del gobierno en llevar adelante medidas que incluso le pisan los callos a sus socios, como por ejemplo mantener las retenciones al agro. Es decir, hay una parte del ajuste que también le toca los callos a la sociedad rural. Bueno, ¿no es pero cierto? que el presidente se niega. El presidente se niega. Entonces va a decir, bueno, a cambio de esto le bajo más el salario a los maestros, más a los trabajadores de la salud, avanzo con más despidos, y eso va a provocar la reacción del pueblo argentino, indudablemente. El Fondo Monetario lo sabe. Marcelo, hay un sector que dice, y dentro del mismo gobierno, ¿no?, sí, que dentro de un mes, 2 meses, el presidente va a tener que dar ese brazo a torcer, y entonces va a decir, bueno, ahora vamos a aplicar, vamos a empezar a cortar esta liberación en el sector agropecuario, entonces vamos a aplicar la retención.
Claro, sí, probablemente vaya a tener que hacer una cosa de este tipo, y si la hace, se va a fracturar uno de los principales apoyos del propio gobierno, cosa que ya está ocurriendo. También pasa esto con las tarifas y el sector petrolero, porque como el gobierno dolarizó las tarifas, cada vez que tiene que haber un aumento, después de la enorme devaluación que hubo, además de la corrección que ya pactaron con las petroleras, está la corrección que viene por la propia devaluación. Te doy un ejemplo. Hoy las tarifas, que a todos nos resultan altísimas, están calculadas a $1 de 20 pesos. Quedó bajo. ¿Qué te parece? Si tuvieran que corregirlas en pesos, solo considerando lo que se devaluó la moneda, bueno, ya tendrías un 40% de aumento de tarifas solo por este motivo. Entonces, ahí también, ¿no es cierto?, va a haber una crisis y por lo tanto el programa económico del gobierno se ha desintegrado. Esta es la realidad. Recién Adrián me comentaba que el Fondo Monetario, bueno, instaló oficinas, ¿no es cierto?, acá en la Argentina. Oficinas en Buenos Aires, claro, con los técnicos. Yo lo que le decía recién que a lo mejor es un alquiler temporario, porque el plan del FMI no tiene ningún futuro y tampoco lo tiene el gobierno de Macri. Hay que resaltar esto porque lo que el gobierno nos dice es que todo este ajuste es un doloroso paso para que la Argentina salga adelante. No va a salir adelante de ninguna manera, el plan va a agravar la crisis y por lo tanto muy probablemente no pueda evitar una cesación de pagos de la Argentina, pero antes de que esto ocurra, que es lamentable porque significa que la Argentina ha caído exhausta ante los acreedores internacionales, antes que eso ocurra confiamos en que el pueblo argentino, con su fuerza, con su organización, con su lucha, le dé a esta crisis otra salida. Marcelo, un economista me decía hace unos días que en Latinoamérica el único país que pudo llevar adelante una economía de mercado, un modelo neoliberal, fue en Colombia bajo la presidencia de Álvaro Uribe, pero bajo un gobierno de un sesgo autoritario muy grande y la intervención de las fuerzas de seguridad en conflictos sociales. ¿Crees que este modelo de Uribe se va a repetir en la Argentina con la utilización de las fuerzas de seguridad en conflictos sociales? Bueno, si nos guiamos por el modelo de Uribe, te digo desde ya que fracasó completamente. Colombia supuestamente, ¿no es cierto?, con Uribe iba a terminar, ¿no es cierto?, por un lado con la insurgencia campesina, la larga guerrilla de décadas y con el narcotráfico. Hoy tenemos las dos cosas, porque el campesino colombiano no tiene ninguna salida a la crisis que está viviendo. Los cultivos que se han erradicado de coca no fueron reemplazados por otros que le dieran una salida económica a los campesinos. Es decir, Colombia es tierra arrasada. Y el proceso político y el propio proceso electoral en alguna medida lo reflejó. Acá en la Argentina va a ocurrir lo mismo y ya que citaste Latinoamérica, mirémonos en el espejo de otros países. Nicaragua, una reforma previsional que ha desatado una rebelión popular que se está desenvolviendo desde hace un mes. Decenas de muertos, con terribles situaciones y que son el resultado de un ajuste a los jubilados. Haití y Panamá, tarifazos exigidos por el Fondo Monetario Internacional. Y también son países, ¿no es cierto?, que se han levantado. Bueno, perdón, pero recordemos lo que pasó aquí nomás. Sin compararnos con otros países, recordemos lo que pasó. El 18 de diciembre, cuando hubo, ¿no es cierto?, ese verdadero levantamiento popular contra la reforma previsional. Y si hacemos un poco de memoria, recordemos la visita del Fondo Monetario Internacional en nuestra historia. Nosotros este paso del Fondo Monetario ya lo vivimos, Argentina Totalmente. Ya lo pasó. Acordate lo siguiente, un acuerdo como este se firmó en el año 2000. Exacto. Y el Fondo Monetario dijo, bueno, les vamos a dar en realidad lo que hizo el Fondo Monetario en ese momento es darle los dólares necesarios a los banqueros y empresarios para que los vuelen del país. En diciembre del 2001 tuvimos la gran crisis. Que en esa época estaba Ann Kruger, tengo entendido. Claro. Como titular, la dama de hierro la llamaban. Sí. Claro, efectivamente. Y hoy estamos asistiendo, uno lo ve, ¿no es cierto?, todos los días. El gobierno frena en este momento una nueva estampida del dólar sobre la base de contraer una deuda recontra usuraria y a cortísimos plazos. Estas nuevas letras que ha sacado para reemplazar a las LEBAC, las LETES,
tienen un vencimiento en menos de un año de alrededor de 15.000 millones de dólares. ¿Coincide con Beatriz Arlo cuando dice que el gobierno de Macri va a dejar más pobres que lo que dejó el gobierno de Menem? Sí, va a dejar más pobres, pero yo confío que antes que esa devastación avance hasta el final, tengamos una respuesta muy firme de los trabajadores, de todos los que en la Argentina viven de un salario. Y impidan justamente que esa sangría llegue. ¿Usted cree que la movilización, Marcelo, va a torcer, le va a torcer el brazo del gobierno para que pare con este plan de gobierno? Yo tengo una enorme confianza que va a haber una respuesta del pueblo argentino, que en cierto manera ya está ocurriendo. Vos citaste lo de diciembre de la reforma previsional. Acordémonos cuando este mismo gobierno, ya que tocaste el tema represivo con Uribe Colombia, acordémonos cuando quiso darle el beneficio carcelario del 2x1 a los genocidas de la dictadura. Hubo 500.000 de personas en la calle. La voluntad de lucha es importantísima. Mar del Plata se levantó simplemente con el chocolate en un departamento. Cuando pasó lo de Mar del Plata, la lucha de la mujer por el aborto legal, que ha tenido, ¿no es cierto?, la dimensión que ha cobrado y que ha obligado a que ya tengamos hoy una ley, una sanción parcial, a pesar de que los partidos que han gobernado históricamente la Argentina han sido opuestos a esta reivindicación. Entonces, este estado de cosas en el pueblo nos tiene que hacer ver, ¿no es cierto?, que va a haber una respuesta. Y quiero decir una cosa más. Cuando uno ve que ni el Fondo Monetario confía en el plan, es decir, que dice lo siguiente: les vamos a sacar dinero a los jubilados, a los trabajadores y todo más, pero después ustedes tienen una deuda tan importante que probablemente ni siquiera la puedan pagar. Quieren decir que este gobierno, que se presenta como que va a hacer todo este ajuste, ha fracasado en sus propias premisas. Es importante que los trabajadores lo vean, porque no estamos enfrentando a un Macri todopoderoso. El otro día lo vimos en la conferencia de prensa. ¿Qué te pareció? Un Macri, viste cuando en la justicia se dice, el juez se declaró incompetente. Pero dice, bueno, uno en un juez lo entiende, porque decís, bueno, es un tema, yo soy juez penal y me trajeron un caso civil, me declaro incompetente. En un presidente no, porque el presidente tiene que llevar adelante la vida nacional. Yo vi un presidente que se declaró incompetente, que dijo, miren, pasan todas estas cosas, me vienen de afuera. Fíjense, dice, hay una crisis internacional, pero un gobierno que apostó su futuro a un entrelazamiento con el capital internacional no se puede declarar víctima ahora del capital internacional. Él se declaró incompetente frente a la crisis, entonces indudablemente jugó un papel lamentable, pero ese es el gobierno que tenemos que enfrentar. No es un gobierno que tenga la iniciativa para llevar adelante la escalada que dice va a llevar adelante contra los trabajadores. ¿A quién le habló el presidente en la conferencia de prensa? Porque lo comentábamos con Adri. A mí me dio la sensación que le hablaba a su votante, a la gente que lo sigue, pero no le hablaba al pueblo argentino. No, creo efectivamente es así. Creo que buscó presentar el actual estado de cosas de la Argentina como algo ajeno al propio gobierno. Algo que por supuesto absolutamente nadie... La seca, la crisis... Claro, algo que absolutamente nadie puede creer. A ver, hay mucha gente que no se acuerda de si fue aportante o no de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que hay mucha más gente que no se acuerda si los votó. Ramal, lo escuchaba a Horacio Berbisky y él hablaba del triunvirato de la CGT. Y él decía, el paro del 25 de junio fue contundente, pero no fue anunciado con entusiasmo. ¿Vos creés hoy que la CGT representa genuinamente los reclamos de los trabajadores? ¿Es una CGT que está a la altura de las circunstancias? Es una CGT completamente aliada al gobierno. Creo que es uno de los grandes respaldos que tiene el gobierno en medio de esta crisis, junto con una pseudo-oposición que desde el Congreso, desde las gobernaciones, le viene votando absolutamente todas las leyes a Macri. Ahora, el paro del 25 fue un paro de rutina, un paro para marcar el paso en su lugar, para que nadie les diga que no hicieron nada, pero no forma parte de una acción continuada para defender el trabajo, para defender el salario. A cambio de algunas prebendas, a cambio de que el gobierno admita un recorte en las obras sociales, para
tapar los chanchullos de la burocracia sindical. Y a cambio de no mandar a algunos sindicalistas presos, esta burocracia está tendiendo un verdadero corralito contra la voluntad de lucha de los trabajadores. Eso es indudable. Ahora, esa voluntad de lucha de los trabajadores, porque es cierto que los trabajadores están hartos, es cierto que las bases ya están complicadas, sí, porque hay mucho trabajador que ya no puede llegar a fin de mes, por esto que estábamos diciendo antes. Claro. El ajuste es tanto que llega un momento donde, bueno, ya está, lo único que nos estira es el dinero, o sea, convengamos. Entonces, el tema es, ¿cómo sale el trabajador? Porque si es un gobierno, como dicen los sindicatos, que es antiobrero, por ejemplo, esa palabra la usó Moyano hoy, ¿no? Que era antiobrero, que va en contra de las políticas laborales, que además planteó, recordemos, una reforma laboral. Sí, claro, la tiene pendiente de aprobación. Por ahora la tiene en el por cajón. ahora está ahí, sí, sí. Está en stand-by, como el crédito del fondo. Del FMI, exacto, sí. Está en stand-by. ¿Cómo hace el laburante para salir a pelear con tremendo o contra tremendo monstruo? No, bueno, hay una deliberación, hay un intento de organizarse. Nosotros, desde la izquierda, desde el clasismo, hicimos hace un mes un congreso, un plenario, en el estadio de Lanús, donde vinieron justamente otros dirigentes sindicales, los que hoy están efectivamente luchando y buscando poner en pie los sindicatos. Y votamos un plan de acción para que en todos los sindicatos empiece a discutirse cómo salimos a una lucha. Uno puede decir lo siguiente, ¿cómo puede ser que con toda esta situación todavía no hayamos salido? Son las cosas que siempre se dicen en las vísperas de una gran reacción del pueblo. Siempre ocurre eso, es decir, cuando uno se pregunta, ¿pero qué pasa que todavía no hay una respuesta? Es generalmente la pregunta que uno se hace antes de que aparezca esa respuesta. El otro día un político que yo le estaba haciendo esa pregunta me dijo, ¿sabes qué pasa? No se les tocó el bolsillo como en el 2001. Porque en el 2001 a la gente se les tocó el bolsillo con los ahorros, que era cuando pasó el corralito. No pudieron sacar el dinero que tenían en el banco. Ahí entonces sí salieron. Ahora, no, bueno, eso... a todos nos están tocando el bolsillo, esa porque es obviamente la diferencia con el 2001. eso es lo que me decía el Claro. político, ¿no? No, pero creo que también en el 2001 muchos nos se preguntaban, bueno, pero ¿qué pasa que todavía no se sale? Que un día todo el mundo salió. Yo creo que hoy los agravios contra la población son muy grandes. Hay una parte de los trabajadores, de una clase media asalariada, que todavía aguanta, pero ¿sabes por qué? Por el endeudamiento. Hoy, Por la tarjeta, lógico, por eso, por el crédito. Cuando vos te dicen el país se endeuda, uno piensa, el país no es una entelequia, no es que la plata entra y queda guardada en un lugar. Cuando se produce un fenómeno de deuda, parte de esa deuda se transfiere a las personas, porque los bancos reciben dinero a colocar en la Argentina y luego ese dinero se lo prestan a personas. Por ejemplo, a trabajadores que toman un crédito personal o se financian con la tarjeta. Ahora, hoy el financiamiento con tarjeta de crédito, al cual muchos trabajadores recurren a veces para poder completar sus compras del mes. Es decir, no para comprar un televisor en 12 cuotas, que uno lo entiende. No, ¿cuántas veces ves en el supermercado al laburante pagando con tarjeta de crédito y en cuotas? Es decir, pagando lechuga y carne en varias veces, con una tasa de interés nominal del 120% anual. Sí. Una parte de la población aguanta todavía en esas condiciones, pero por supuesto que eso tiene un límite. Marcelo, mira, el nivel de endeudamiento de los trabajadores argentinos es enorme, y entonces tenés una parte de los trabajadores que no llega a fin de mes, que no se puede financiar, y otra que llega sobre la base del endeudamiento, pero eso tiene patas cortas. Mira, frente al análisis que estás haciendo, anoté una declaración de Graciela Camaño que la hizo hace 15 días en el recinto. Dice, a todos nos tiene que doler la crisis, dijo Graciela Camaño mirando a sus colegas. La crisis que se está gestando, porque cuando la gente se enoja con todos. Ya lo vivimos en el 2001, dijo Graciela Camaño. ¿Cómo crees que hoy la sociedad está viendo a la dirigencia política en general? Bueno, yo creo que ella
digamos, está abriendo el paraguas en algo que le toca muy de cerca a su agrupación política, que es el Frente Renovador. Porque no nos olvidemos que acá hay una corresponsabilidad política. No es simplemente el partido que gobernó, no es simplemente el macrismo. Todo este proceso de endeudamiento que partió con el famoso acuerdo con los fondos buitre fue acompañado por el partido de Massa, por la mayoría del partido justicialista, de una buena parte del Frente para la Victoria. Es decir, acá hubo una corresponsabilidad. Hay gobernadores de todos los signos, desde Santa Cruz hasta Jujuy, que acompañaron este ajuste. Entonces, como ella es una persona muy inteligente, se da cuenta que esta crisis no solo interpela al gobierno, sino también a muchos de los que colaboraron. Los que acompañaron en su momento. Los que acompañaron este tipo de ajustes, ¿no es cierto? Igual, hoy por hoy, más allá de este ajuste, la realidad es penosa de muchísimos trabajadores que, además de no llegar a fin de mes, además de no poder pagar las tarifas, además de endeudarse, vuelven al trueque. Yo pensé que en la Argentina no íbamos a hablar nunca más de eso. Pero hay muchísimos barrios en el conurbano, aquí nomás, a 20 minutos de la ciudad de Buenos Aires, que están juntándose en las plazas, en sus casas, en los garages por ahí de alguna casa que tiene la posibilidad de abrir las puertas, y comienzan a trocar la ropa por un alimento. Me gustaría hacerte una reflexión. El trueque es la disolución de la economía en la cual vivimos. Es decir, a ver, esta es una economía mercantil, ¿no? En la cual las cosas se producen para un intercambio, para una circulación que se hace con dinero. Que el dinero sea reemplazado por el trueque quiere decir que esa economía está en un proceso de disolución. Porque la moneda argentina está en un proceso de disolución. Bueno, acordate después del trueque que vino, la historia que cuenta. Por eso, la cuasimoneda. Por eso. Viene otra vez. Es decir, cuando un gobierno no puede garantizar la moneda nacional, que es la expresión del trabajo de los distintos argentinos, bueno, su planteo económico y político está en disolución. Esto del trueque me hizo acordar a otra cuestión. El otro día estuve en un canal de televisión, colega de ustedes, y llegó un chico de estos productores, cooperativas de productores, que habían hecho un verdurazo. De la agricultura familiar. Entonces venían con las cajas de lechuga, ¿no es cierto?, con cosas que habían tenido, que decían, bueno, como tenemos una serie de problemas con los costos, con los impuestos que nos cobran, en protesta los llevamos y los regalamos. Y por supuesto muchísima gente fue y los retiró. Entonces es un hecho muy simbólico por lo siguiente. Hay gente, es decir, de un lado tenés productores en condiciones de obtener productos de la tierra, ¿no es cierto?, generar una riqueza que sin embargo no pueden vender en las condiciones de que su actividad continúe. Y personas, trabajadores, familias, amas de casa, que para su sustento necesitan comprar esos alimentos, llevar verduras a sus casas, y en las condiciones que viven no las pueden pagar. El sábado pasado... No las pueden pagar. Entonces hay alguien que no puede comprar y alguien que no puede vender. Quiere decir que esa economía ha colapsado y por lo tanto el reencuentro entre quienes producen un alimento y quienes pueden comerlo debe reconstruirse sobre otras condiciones sociales, sobre una economía que pueda ser dirigida, guiada por los mismos que producen. Esa es la lucha de la izquierda, ese es el carácter socialista de nuestra lucha, que, bueno, en un intercambio como el que tenemos ahora, tenemos la oportunidad de poder explicar. Pero acá han colapsado las relaciones económicas que este gobierno ha llevado adelante en la Argentina y probablemente un sistema social que ha regido también bajo los gobiernos anteriores, y las crisis siempre son la oportunidad para un replanteo de fondo, de conjunto. Marcelo, entrevistábamos con Abigail el sábado pasado a una jubilada y le preguntábamos si había cambiado los hábitos de consumo frente a la actual crisis. Claro. Y nos dijo la señora así: ahora estiro el shampoo. Estira el shampoo. Tremendo. Como el detergente debe estirarlo otra señora, la jubilada nos decía: yo estiro el shampoo para que me dure más. Claro, y esto se ve también en la canasta de compra de los trabajadores. Esto de la verdura y la fruta no es gratuito, porque muchas veces son los alimentos más costosos que se reemplazan por otros que alimentan menos, pero llenan más.
Entonces Fideo, se va provocando, claro, entonces se va provocando un deterioro físico, personal de las familias, de sus hijos. Es decir, es un proceso, es una masacre social silenciosa, ¿no es cierto?, que se va operando, pero que, insisto, va a tener una respuesta y sin duda creo que en la mente, en la convicción de todas las personas que están viviendo esta situación en el campo de los trabajadores, esto va a aflorar. Bueno, y nosotros de la izquierda buscando desarrollar esa convicción. El otro día estaba haciendo una nota y una señora me decía, justamente haciendo una nota por el trueque, ¿no? Entonces me decía, sí, porque ven a mi hijo y me dicen, qué gordito que está sanito, está bien. Claro, y entonces pero es porque ella, está mal alimentado. claro, ella con lágrimas en los ojos me decía, y la realidad es que no, mi hijo no está gordito y está sanito. Mi hijo está gordito porque lo que le puedo dar de comer es fideo, guiso, fideo, guiso, todo harina, todo hidrato, porque es lo que tengo que me rinde, porque somos muchos en casa. Sí, esto, bueno, pero atención, haciendo la salvedad de lo que han aumentado lógico. Un paquete de fideos 50 pesos hoy. Porque las harinas, por eso, cuando ves lo que pasó con las harinas, pastas, el pan, todo lo que tiene que ver con eso son de las cosas que también más aumentaron. Sí. ¿No? Pero ahora uno lo escucha al gobierno, al presidente, a los ministros, y ven otro país, ¿no? Estos datos que nosotros estamos comentando, a ellos me imagino que les deben llegar esta información, a la gobernadora de lo que está pasando en los barrios de la provincia de Buenos Aires, que cada vez más chicos acuden a comedores, no solo niños, sino también el padre y la madre de ese niño ya concurren a ese comedor. ¿A esto le llega a la gobernadora esa realidad? Sí, sin duda que le llega, pero vuelvo a reiterarte lo que te decía de Macri antes. Yo creo que hay una inoperancia profunda y una incompetencia para abordar esta crisis que tiene que ver no con la mayor inteligencia o capacidad de cada de ellos, sino con los intereses sociales que ellos representan. Cualquiera de los que gobiernan puede estar mirando a ver qué pasa, ¿no es cierto?, en un comedor y todo lo demás. Pero el oído está puesto prioritariamente en otro lugar. Mientras ocurre esto que vos señalás, Adrián, los bancos en la Argentina, en el mes de mayo de este año, ganaron un 76% más que en mayo del año pasado, gracias a la devaluación y gracias al enorme negocio que hacen con las letras del Banco Central, que les rinden casi un 50% anual. Entonces, la plata que no tiene el jubilado, la plata que no tiene esa familia que termina yendo al comedor, va a algún lado y es la que está engrosando los beneficios de los bancos y de todos ellos. Entonces, el gobierno mira esto y al mismo tiempo está viendo que este programa económico ha llevado adelante una enorme transferencia de riqueza social en beneficio de los intereses que ellos han comandado. Marcelo, muchas gracias. No, gracias a ustedes. ¿Y movilización mañana? Sí, mañana el Partido Obrero, el Frente de Izquierda, nos vamos a movilizar desde Las Heras y Porredón hasta el centro de exposiciones a rechazar la presencia de Cristín a las 12 del mediodía en Porredón, Las Heras. Vamos a rechazar la presencia de Christine Lagarde en la Argentina. Bueno, y este pacto entre el Fondo Monetario Internacional, el gobierno nacional y los provinciales en torno de un ajuste contra el trabajo y contra el derecho al salario. Marcelo Ramal, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos a ir con Cristian Minich porque está allí en la avenida 9 de Julio. Cristian, otra vez, buenas tardes.